Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy continuamos con nuestro curso de Access 2016 y como lo habíamos visto en el video anterior de tablas, habíamos creado una tabla y dentro de esa tabla estábamos viendo cuáles eran los elementos que conformaban una tabla en la vista diseño. Estábamos viendo que existen tres elementos, que es el nombre del campo, es donde vamos a colocar el nombre que va a llevar nuestro campo, el tipo de datos, qué tipos de datos se manejan en Access. Veamos que habían diferentes tipos: texto corto, texto largo, número, fecha y hora, moneda, autonumeración, valor sino, objeto le, hipervínculo, datos adjuntos. Veamos dos más, que era el campo calculado y el de asistencia de búsqueda, asistente de búsqueda, para búsqueda. Y por último veíamos que había un opcional que era la descripción, donde podemos colocar información relacionada al campo que estábamos creando. También vimos un poco de la panel de navegación. En el panel de navegación veíamos que podíamos agrupar los diferentes elementos que conforman la base de datos, como tablas, consultas, formularios, informes y macros en este panel, que los podíamos organizar, ya sea por fecha, por tipo de objeto, por tablas y vistas relacionadas, por fecha de modificación, de creación. También los podemos agrupar por tablas, consultas, formularios e informes, o podíamos mostrar todos los objetos de Access. También veíamos que podíamos ocultar este panel. Y otro elemento que ya no lo habíamos visto es que podemos copiar, mover y eliminar objetos de la base de datos. Para ello tenemos que cerrar acá primero. Tenemos que cerrar acá. Aquí nos pregunta que si desea guardar los cambios en el diseño de tabla de paciente. Le decimos que sí. Y ya cometimos un error, porque dice que no se le puede cambiar el tipo de datos, porque se debe llevar un campo autonumérico, debido a que es la clave principal de nuestra tabla. Entonces lo cambiamos a autonumeración, decimos que sí, y nos dice que solamente puede permitir un campo de autonumeración. Entonces decimos que es corto y le damos guardar. Ahora sí, después de haber guardado nuestra tabla, vamos a mirar qué otros elementos podemos hacer en el panel de navegación. Si le damos clic derecho, podemos ver que podemos copiar, cortar, eliminar, ocultar el grupo, podemos cambiar el nombre, podemos abrir abrir en vista hoja de datos, o ver la vista de diseño. Entonces vamos a hacer el ejemplo que vamos a copiar. Le damos copiar, luego le damos pegar. Al darle pegar, él nos abre esta ventana donde nos dice el nombre de la tabla que va a tener la copia, y nos dice tres opciones de pegado: que solamente vayamos a pegar la estructura, quiere decir que pega los nombres de los campos, el tipo de datos, pero no va a pegar los datos como tal, o los registros que hayamos ingresado a nuestra tabla. También podemos pegar la estructura de los datos, o sea, nos pega toda nuestra tabla, o podemos anexar datos a una tabla existente. Este último elemento nos dice que podemos copiar los datos que tenemos o los registros que tenemos en esa tabla, en una tabla, anexándolas a otra tabla que tengamos en nuestra base de datos. Ese es el elemento de copiar y pegar una tabla. Si le damos clic en aceptar, y ya nos ha quedado una nueva tabla en nuestra base de datos. También podemos buscar acá, podemos buscar una tabla, una consulta, un formulario, cuando ya la base de datos es muy amplia. Entonces necesitamos buscar un elemento en concreto. Pues en este caso solamente tenemos dos,
ya en el correr del curso vamos a tener más, vamos a ver más elementos y veremos que nuestro panel empieza a tomar forma. Ahora vamos a ver la hoja de datos como tal. Ya hemos visto la, ya hemos visto la vista de diseño, como ya la vimos acá. Aquí hay otros elementos de la vista de diseño que no hemos tocado, pero eso los tocaremos en otra oportunidad. Como la parte inferior dice propiedades del campo, se los vamos a tocar después. Ahora nos vamos a centrar en la vista de hoja de datos. Nos vamos acá a vistas y en vistas seleccionamos vista hoja de datos y nos aparece esta pantalla. En esta vista hoja de datos lo que podemos hacer es ingresar la información que queramos o los registros que queramos que haya en nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ingresar esos registros? Entonces, primero nos ubicamos en el campo, en este caso observación, y digitamos la información que queramos allí. Decimos registro de análisis. Como pueden ver, no se alcanzan a ver bien los nombres de los campos. Si nos ubicamos la en la parte superior del campo y vemos estas dos flechas, le damos doble clic en medio de las dos columnas, le damos doble clic y él ya nos agranda o nos ajusta el tamaño al nombre del campo. ¿Para qué? Esto nos facilita nuestro trabajo a la hora de ingresar los datos. Entonces, cantidad de pedidos, le decimos 150. Valores aleatorios que estoy ingresando, solamente es para mostrar cómo podemos ingresar. Precio unitario lo podemos decir 5000. ¿Qué podemos decir? Que es computadores. Licencia de conducción, pues podemos decir que sí. Foto de la mercancía, en esta ocasión no tenemos foto, pero podríamos crear podemos insertar una foto. Trabajos realizados, bueno, esto es otro elemento de hipervínculo, pero en esta ocasión no lo vamos a mostrar, solamente era mostrar cómo podemos ingresar los datos. Entonces, al ingresar los datos, con la tecla Tab podemos irnos desplazando por cada uno de los campos para ingresar la información. Cuando ya hayamos terminado, le damos nuevamente Tab y él se ubica en el segundo registro, en el primer campo. Y si le damos nuevamente Tab, nos envía al segundo campo. Entonces aquí le vamos a escribir recuperación manual. Y le damos nuevamente Tab. Ya al darle Tab ya nos aparece 2, quiere decir que es el segundo registro. Aquí ingresamos otro campo. Es para explicar la forma de ingresar los campos. Es muy sencillo. Ingresemos 3 campos, otro campo. Por decir algo, es solamente por ver la forma de ingresar los datos.
ya podemos ver que es muy sencillo ingresar los registros en nuestra tabla. Es solamente seleccionar el campo y digitar la información. Ahora vamos a ver que podemos agrandar el tamaño de nuestro campo. Podemos ver también la parte inferior donde aparece este asterisco, está indicando que está habilitado para ingresar otro campo, para ingresar a otro registro, perdón. Los elementos que hemos creado en la vista diseño son los que aparecen en nuestra hoja de datos, como lo podemos ver. Creamos un campo nombre, creamos un campo observación, pedidos, fecha de ingreso, precio unitario, número, licencia de conducción, foto de mercancía, trabajos realizados. Esto es los datos adjuntos. Si quisiéramos modificar o eliminar un campo ya creado, lo que hacemos es, nos vamos a vista de diseño y allí podemos seleccionar el registro, dándole clic acá en la flechita, le damos clic ahí y podemos darle clic derecho y decirle eliminar fila. Le damos clic allí, nos dice que al borrar ese campo será permanentemente, entonces le decimos que sí y ya lo hemos borrado. También podemos acá modificar el nombre el nombre de nuestro campo, entonces lo borro, selecciono, borro normal y coloco otro nombre. Podemos decir nombre abreviado, por decir algo. Esa es la forma de borrar el nombre de un campo y eliminar uno también. Si quisiéramos crear uno nuevo, nos vamos acá, seleccionamos el tipo de datos que quiero que tenga y le digo acá suministros olvidados, por decir algún dato. También podemos modificar o eliminar un registro. Ya hemos hecho estas modificaciones, nos desplazamos nuevamente a la hoja vista de datos y él nos dice, ¿desea guardar los cambios? Le digo que sí, y él, al ubicarme nuevamente en la vista hoja de datos, ya me aparecen los cambios que yo le he realizado y también el nuevo campo que yo he creado que se llama suministros. En esta vista hoja de datos también podemos borrar elementos. ¿Cómo lo hacemos? Nos ubicamos en donde queremos borrar, le damos, seleccionamos la información y le damos suprimir y ya podemos escribir otra información. Igual, si quisiéramos borrar solamente una parte, borrando normal, podemos hacerlo. También podemos eliminar una columna completa, seleccionando la columna y dándole clic derecho y le damos a eliminar campo. Y allí pues la podemos eliminar. Igualmente con una fila podemos eliminar un registro si lo deseamos. Con esto ya hemos abarcado una parte importante de lo que son las tablas, en su estructura, en su diseño y también en la forma de ingresar los registros, que es en sí los elementos esenciales para crear una base de datos. Entonces les agradezco su atención a este presente video. En el próximo video vamos a seguir viendo elementos y características de las tablas y para seguir avanzando con nuestro curso de Access 2016. Gracias por su atención y hasta pronto.